Tú eres, Señor, quien nos sostiene, nuestra roca segura, Señor. En este día quiero darte gracias por tu presencia. Te doy gracias por tu palabra, gracias por tu victoria, Señor. Gracias por tenernos aquí, Señor, para hablarnos palabras de vida eterna, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes esas bellas palabras de vida eterna, Señor? Dios amado, sigue obrando en nuestras almas, sigue obrando en nuestros corazones, Señor. Sigue, Señor, transformándonos, haciéndonos conforme a tu imagen y semejanza. Son muchas las luchas que enfrentamos en nuestra área espiritual, Señor. Pero contigo somos más que vencedores, Señor. Más que vencedores, Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos llevas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Hoy queremos, Señor, decir que tú eres nuestra fortaleza. Aunque a veces queremos sucumbir, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el que renuevas nuestro ánimo, nuestro compromiso, nuestras fuerzas. Eres tú, Señor. Gracias, Dios, por sostenernos cada día. Queremos colocar esta semana en tus manos, pidiendo tu bendición, tu consejo, tu compañía para cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Sean bienvenidos, por favor tomen asiento y ya los niños pueden salir a su clase. Bienvenidos todos. Aprovecho y saludo a los que están desde casa, Dios los bendiga. Bueno, estoy un poquito agripadito, pero aquí estamos, ¿listo? Espero que, ¿ahí me oye bien? ¿Sí me escucha bien? Vale, esa es la idea, que me escuche bien. Bueno, muy bien, vamos por favor a ir a nuestras Biblias, al libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. Vamos a ir a nuestra Biblia, Gálatas 6, versos 7 al 8. Por favor, búsquelo allí en su Biblia. También lo vamos a tener en la pantalla. Y vamos a leer entonces la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Oremos, Señor, damos gracias a ti por tu bendita palabra. Y hoy, Señor, quiero rogarte, Dios, extirpa de nosotros cualquier vestigio, Señor, de apetito por la naturaleza pecaminosa, Señor. Y hoy derrama en nuestros corazones tu Espíritu, Señor, y que podamos anhelar las cosas que a ti te agradan, Señor. Hoy ruego, Señor, por un renuevo en nuestra vida espiritual y para que a través de tu poder podamos vencer esa batalla que todos enfrentamos a diario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hacer un anuncio parroquial. Y es que quiero aclarar que este no será uno de esos miles de sermones que se predican en enero de primicias, de siembras y una cantidad de temas que, Dios mío, me da pena a veces ver el internet cómo hacen esto a veces. Me parece terrible cómo justo, ¿por qué celebran solo esa fiesta y no las otras, no? Es bastante particular, ¿no? La de primicias, qué casualidad. ¿Por qué no celebran las otras? Pero este sermón no va a tratar de eso, pero sí, este sermón se llama ¿Qué estoy sembrando? ¿Qué estoy sembrando? Yo creo en el principio del dar con gozo y alegría, pero como lo dice Pablo, como cada uno propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Creo que ese es un principio bastante importante. Y este sermón, más que eso, va enfocado al fruto de nuestra vida espiritual. Continuemos con ese texto que leímos y allí hay dos palabras
que me parecen bastante interesantes y son palabras que pudiéramos decir que son palabras absolutas. Por ejemplo, dice en el versículo 7, nadie. Cuando decimos nadie, ¿será que hay alguna persona que pueda estar excluido de esa palabra? Nadie, ¿cierto? También hay otra palabra que está en el versículo 7 también, que dice siempre. O sea que en algún momento, si una persona hace lo que dice y podrá eludir lo que está diciendo allí la palabra, no, porque son palabras absolutas, ¿verdad? Entonces, dice allí el apóstol Pablo que no nos engañemos y que no nos dejemos engañar, porque nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Hay un aspecto que nosotros no debemos olvidar en cuanto a nuestra fe, y es que Dios es un juez. Dios es un juez. Creo que a veces está bien que hablemos del amor de Dios, porque obviamente Dios es amor, pero debemos tener un equilibrio, porque Dios como juez es absolutamente justo. Y Pablo dice, no se engañen. La Reina Valera dice, porque nadie se puede burlar de Dios, lo dice la Reina Valera. Nadie. Y me puse a indagar por pura curiosidad algunos jueces importantes a lo largo de la historia. Déjeme le hablo de tres, así como a modo de enriquecer un poquitico nuestra cultura. El juez Mohamed al-Oreibi, ¿de dónde cree que es con ese nombre? No es costeño, no es pastuso, ¿verdad? Este juez falleció de COVID a sus 52 años y es el juez que presidió el juicio contra el dictador iraquí Saddam Hussein por genocidio contra los kurdos. Al-Oreibi lideró el alto tribunal iraquí creado para juzgar los crímenes cometidos bajo el régimen de Saddam. Algunos de ellos, como el genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, no estaban contemplados en la legislación iraquí hasta ese momento, por lo que fue un proceso que cambió la historia del país y la región. Yo no sé si usted lo recuerda, pero la captura de Saddam Hussein fue una noticia que le dio la vuelta al mundo y él murió ahorcado. Tremendo eso, ¿no? Murió ahorcado. Pero él tuvo que comparecer ante un juez, ser acusado y obviamente la sentencia fue la pena de muerte. Hubo otro juez que se llamó Humphrey Lawrence. Fue presidente del tribunal en los famosos juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Pasó a la historia porque fueron los primeros juicios en la historia destinados a castigar a los responsables de numerosos crímenes de guerra. El veredicto del juicio fue publicado en 1946 y 12 de los 22 acusados fueron condenados a la horca. 3 acusados fueron exonerados y los demás fueron condenados a diversos tiempos en prisión. No es fácil lo que le corresponde a un juez. Yo creo que los que vimos lo que pasó con esta DJ que mataron, la tarea del juez, yo me puse a mirar una parte y me pareció bastante interesante que cuando estaba la primera traductora, la traductora prendió un cigarrillo, como estaban todos conectados en casa, y ella olvidó que tenía su cámara encendida y prendió un cigarrillo en plena audiencia y empezó a fumar. Y el juez le pegó una regañada. Hágame el favor, usted no puede hacer eso. Si usted lo hace, voy a tener que sancionarla. O sea, pero fue muy severo. Mire este otro juez, Thurgood Marshall. Dice, no es una figura reconocida por las grandes masas, pero ya se va a acordar, a pesar de que ha sido referenciado en producciones de la talla de Daredevil, The Night of y El Juez, o contar con una exitosa cinta dedicada a su figura. Y debería ser reconocido ya que es el primer afroamericano que llegó a ser juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y lo hizo durante el pico de la revolución racial en ese país y llevando consigo una formidable carrera como abogado. En su vida resolvió el caso Brown contra el Consejo de Educación, que determinó que las leyes que separaban a los alumnos por color de piel son contrarios a la igualdad de oportunidades educativas. Hace unos años en Estados Unidos, aunque todavía sigue siendo muy marcada el tema de la discriminación racial, pero unos años atrás era un tema bastante que yo lo veo y digo, pero ¿cómo como humanidad llegamos a eso?
Usted sabe que habían personas que llegaban a estudiar a los colegios y los dejaban en las sillas afuera de los salones, las personas de color de piel negra. Y era terrible. Alguna vez vi un documental sobre una vez que no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, ellos se cansaron y cualquier blanco que entraba a su región lo mataban. Un señor en una camioneta entró y ellos lo cerraron y lo bajaron y lo mataron en plena calle. Ellos se cansaron del abuso. Pero volviendo al tema, hay un Dios que es el juez de jueces. Hay un Dios que es el juez más maravilloso, el más grande de todos los jueces, porque nadie en su estrado puede burlarse de su justicia. Amén. Pablo dice, no se engañen, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie puede eludir el escrutinio de nuestro gran juez. Dios puede juzgar individuos, puede juzgar familias, puede juzgar naciones, Dios puede juzgar a toda la humanidad. Es el gran juez. Esto debe hacernos reflexionar en que algún día nos presentaremos delante de Dios. Delante de Dios. Aquel que es justo, absolutamente santo, y tendremos que rendir cuentas ante Él de lo que hicimos en la vida. Dios no necesita que nadie le cuente, no necesita un fiscal que le atestigúe las evidencias. No recibe opiniones sesgadas de nadie, Él no se deja sobornar. Él mismo conoce a primera mano lo que hicimos en la vida, no necesita mandar investigadores. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. No importa si aquí has decidido vivir para burlar las normas. No importa si aquí en la tierra lograste sobornar a alguien para obtener algo a cambio. No importa si para tener algo tuviste que recurrir al engaño. Con Dios no te va a funcionar, porque Él es el gran juez. No te va a funcionar. A Dios no lo podemos sobornar. Ese cuentico de que hay gente que dice, yo desato, decreto. Vaya, intente torcerle el brazo a Dios a ver si Él se lo va a dejar. Él es el gran juez, el juez de jueces, el supremo. Nadie puede evitar que la mano de Dios se pose sobre él para ejecutar su justicia. Nadie le puede decir a Dios, tú no podrás atraparme, tú no podrás poner tu mano sobre mí para castigarme. Nadie puede decirle que no a Dios. Nadie, Él es el gran juez. No hay lugar donde podamos escondernos si Él nos requiere. No hay lugar, no hay montaña, no hay cueva, no hay túnel, no hay cobija, no hay cama, no hay closet, nada que nos pueda esconder si Dios nos requiere ante su justicia. Porque Él es el juez justo de todo el universo. Y ese gran Dios, ese gran Rey, estableció una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Miren, esta ley la podemos ver desde la naturaleza. Génesis 1:12 dice, la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y Dios vio que esto era bueno. Dios establece la ley de la siembra y la cosecha en la misma naturaleza. Estamos hablando de que nadie puede burlar la ley de Dios. Él establece la ley de la siembra y la cosecha. Mire esta ley en la justicia. Proverbios 22:8 dice, los que siembran injusticia cosecharán desgracia y su régimen de terror se acabará. Y mire, por ejemplo, en las finanzas, 2 Corintios 9:6, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Ley de siembra y cosecha. En la resurrección, un último ejemplo para seguir con el texto. 1 Corintios 15, 42, 44. Dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza.
Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados con cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Es la ley de la siembra y la cosecha. Toda persona que muere en Cristo, muere por enfermedad, por un accidente, por vejez, y aparentemente pareciera una derrota. Pero la muerte es el inicio de una grandísima victoria. Porque los que mueren en Cristo resucitarán en gloria, en triunfo. Entonces, aquí está la ley de la siembra y la cosecha, como rige bastantes cosas. Pero volviendo al texto con el que iniciamos, también la ley de la siembra y la cosecha rige nuestra vida espiritual. Tu vida espiritual, mi vida espiritual, la vida de todos nosotros es una ley ineludible. Voy a necesitar otro tapabocas. ¿Alguien me ayuda? Qué pena. Es una ley ineludible. Por más que nosotros queramos decir, yo voy a vivir de esta manera, pero igual voy a cosechar cosas buenas, la Biblia dice, no se engañe. No se engañe porque de Dios nadie se burla. Y Dios establece una ley que es inquebrantable. Inquebrantable. Vaya, usted póngase de chistoso a tirarse de un piso 30 diciendo, no, no hay ley de gravedad. A ver qué le pasa. No, yo no creo en la ley de la gravedad. Yo me voy a botar y no me pasa nada, voy a rebotar. No es cierto. Es una ley que a todos nos aplica. Dios ve tu vida y la mía como un campo para sembrar. Amén. Hoy vámonos un poquitico a la imaginación y quiero que pienses que tu corazón es un campo. Amén. Tu corazón es un campo. Tu corazón es un campo en el cual tú vas a mirar qué vas a sembrar o qué estás sembrando o qué quieres sembrar. Quiero que pienses en eso por unos breves segundos. Tu corazón es un campo, sin duda alguna. Y es un terreno que hay que cuidar con mucho cariño y mucho respeto. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, palabra absoluta, se cosecha lo que se siembra. No puedes cambiar una de esas leyes espirituales que Dios ha establecido, porque Él es el legislador de la humanidad. Mira, no puedes sembrar papas y esperar a que coseches zanahorias. Mira tu vida como un campo para sembrar. ¿Qué estás sembrando? Perdón, un segundo. Una parada en pizza. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Por qué? Porque no podemos esperar sembrar papas espirituales y cosechar zanahorias. ¿Qué es lo que estamos sembrando en nuestro corazón? Y quiero ser muy enfático en esto. Aquí no podemos echarle la culpa a nadie más. Tú y yo somos responsables de qué estamos sembrando en esa área de nuestra vida. No le eches ya la culpa a nadie más. No le eches la culpa al pasado, a tus papás, a tu profesor. No le eches la culpa a nadie más. Porque tú eres responsable de qué siembras allí. Tú eres responsable. Yo soy responsable de mi vida. No podemos sembrar para la naturaleza pecaminosa y esperar ser fuertes espiritualmente. Pastor, es que estoy siendo tan tentado. Hermano, ¿estás orando? No. Hermano, ¿lees la palabra? No. ¿Vienes a la iglesia de vez en cuando? No puedes esperar enfrentarte a las batallas espirituales sembrando para la carne. Porque la vida espiritual, si tú no te paras firme, el enemigo te va a dar 3 vueltas. Esto no es para tomarlo como un juego. Créeme. Tú no puedes salir con chitos espirituales a la batalla. No puedes ir al campo de la batalla con una dieta donde tu área espiritual realmente está padeciendo hambre. Las vidas espiritualmente hablando son el resultado de lo que sembramos. Una vida débil, poca siembra adecuada en ese terreno. Vidas fuertes espiritualmente hablando es el resultado de un compromiso
con lo que le agrada al Espíritu Santo. La vida, lo repito, es un gran campo de siembra. Siempre dará un fruto de acuerdo a lo que siembres en él. Por eso piensa hoy, ¿qué estás sembrando? Piénsalo. ¿Qué estás sembrando? Tu vida, hablando en términos espirituales, será el resultado de lo que tú siembres en ella. Mira, me encanta porque Pablo, en el capítulo anterior del que estamos estudiando, él se refiere a dos tipos de naturaleza, y esos tipos de naturaleza tienen unos deseos. Lo que tú deseas es lo que va a dominar tus actos, ¿verdad? Lo que tú deseas. Y mira lo que desea la naturaleza pecaminosa, ahí en Gálatas 5, 19 y 21. Un capítulo atrás de donde estamos. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Mire, qué curioso, ¿no? Si nosotros nos dejamos dominar por los deseos de esa naturaleza pecaminosa, este va a ser nuestro estilo de vida. Ese va a ser. Ese va a ser, y por eso insisto, hoy Dios nos está hablando de que nuestro corazón es un campo de siembra. ¿Qué estamos sembrando allí? Porque de acuerdo a esa semilla, así serán nuestros deseos. Amén. Lo que tú siembres en tu vida espiritual va a alimentar este tipo de deseos. Eso es lo que va a pasar. Y mire lo que pasa si nosotros alimentamos los deseos del Espíritu de Dios. Ahí en Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¡Qué belleza! Entonces, ¿qué semillas estamos sembrando? El apóstol Pablo coloca aquí como responsable a cada creyente. Y no le eches la culpa a nadie más de cómo está tu vida espiritual hoy. Porque la responsabilidad primaria está sobre cada uno de nosotros. Amén. Sobre cada uno de nosotros. Mi esposa en estos días se hizo una inversión de comprarse unas flores para el jardín arriba. Y eso, hablando en términos espirituales, es bastante interesante. Porque cuando nosotros pensamos en embellecer algo, tenemos que invertir. Invertirle tiempo, esfuerzo, en mirar qué vamos a sembrar, todo eso. Y dejó la terraza lo más de bonita. Eso bajaba toda tiznada, así toda negra. Yo decía, uy, ¿qué le pasó? Lo cierto es que así es nuestra vida espiritual. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Y tú no se lo puedes delegar a nadie más. Eres tú. Eres tú, ¿qué está pasando con tu vida espiritual? Entonces, siempre estaremos sujetos a que el resultado de nuestra vida espiritual sea de acuerdo a ese tipo de semilla. Si siembras para los deseos de la carne, el resultado va a ser corrupción. Corrupción. Y es una ley que no puede ser burlada, porque es una ley de Dios. Lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú siembras para todo este tipo de deseos de la carne, tarde o temprano vas a terminar haciendo cosas que tú después dices, ¿y yo por qué hice eso? Porque eso es como una fiera que tú alimentas y se va volviendo más fuerte y empieza a crecer y empieza a dominarte sin que tú te des cuenta. Si tú inviertes y alimentas para los apetitos de la naturaleza de pecado, va a ser un monstruo que se va a crecer y va a ser muy difícil que tú lo logres dominar. Porque debes saber qué alimentas. Algunos autores comparan esta batalla entre la carne y el espíritu
a lo que es alimentar 2 perros. Entonces vamos a decir que el perro negro es el que representa los apetitos de la carne y el perro blanco la obra del espíritu. Entonces, si tú vas a poner a pelear a esos 2 perros, va a ganar seguramente el que mejor esté alimentado, ¿cierto? Al que más tú le das comida, mejor alimentación, el que está mejor cuidado. Y así es la vida espiritual. Pablo dice que esa lucha está realmente dentro de todos nosotros. Todos luchamos con esos deseos, todos. Tenemos que ser sinceros. Pero la clave es a quién le damos, a cuál de esos 2 deseos somos a los que más estamos alimentando, a cuál de ellos. Entonces, si tú siembras para los deseos de la carne, pues vas a heredar corrupción. Los deseos de la carne hacen parte de las costumbres que adquirimos cuando no habíamos conocido a Cristo y a la herencia que recibimos de Adán. De ahí viene esa naturaleza caída, ¿no? Viene desde nuestro abuelo, Adán, que pecó y por su pecado todos heredamos de él su naturaleza caída. Entonces, ¿qué pasa? Esa tendencia es la que lucha en todo ser humano hasta que llega la regeneración. Cuando llega la regeneración pasa algo maravilloso. Mire, si nosotros sembramos para los deseos del Espíritu, el resultado será vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, no me estoy refiriendo a que tenemos que esperar a que muramos y vayamos al cielo para ver la gloria de la vida en Cristo. De hecho, nosotros aquí mismo empezamos a ver los destellos de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Si usted se mira al espejo y si usted es sincero y mira hacia atrás, si Cristo está en su vida ya no es la misma. Ya no es la misma. Si Cristo no interviene en su esclavitud, usted todavía estaría en Egipto. Todavía estaría allí siendo un esclavo de Faraón. Pero si usted hoy se mira y dice, eso fue antes, y he visto a Dios dándome libertad y triunfo en mis luchas de pecado, bienvenido al camino hacia la tierra prometida. Porque eso significa que el Espíritu está en su vida. No estoy diciendo que usted sea perfecto, que ya no peque, que ya no falle, no. Pero realmente hay un cambio. Hay un cambio. Así que si sembramos para los deseos del Espíritu, el resultado es vida eterna. Una vida espiritual triunfante, con retos, sí, claro, pero triunfante, avanzamos. Estos deseos son la novedad que recibe nuestra alma gracias al nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en Él, pone nuevos deseos. Y esa es la novedad. Antes era muy difícil decirle al Juan Carlos antes de Cristo, que dejara de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eso estaba en mi naturaleza de pecado. Pero después de que llegó el Señor, Juan de C, gracias al Espíritu Santo y a su obra, pudo abandonarse esas cosas y vivir una vida que le agrada a Dios. Hay un pastor reformado que se llama Sugel Michelén, y Sugel Michelén se refiere a este tema con una comparación bastante interesante. Él dice, ponga usted a un chulo a comer alpiste, y él no le va a comer alpiste. Porque ¿qué come un chulo? Carroña, ¿cierto? Por el contrario, pongo a una paloma a comer toda esa carroña y la paloma no lo va a hacer. Él dice, el nuevo nacimiento es tomar al chulo y palominizarlo. Qué interesante. ¿Sí? Porque aquí nadie tiene pinta de chulo, nadie. Todos somos una belleza. Todos éramos chulos espiritualmente. Perdónenme, lo digo con respeto, no se ofenda. ¿Pero por qué? Porque nuestros apetitos, nuestra naturaleza, le agradaba, se alimentaba de la carroña, de la putrefacción del mundo. Pero viene el Señor y hace ese gran milagro y nos palominiza. ¡Ta!
y ya, no más comida de carroña, alpiste espiritual, comida sana, un cambio de vida. Entonces, por eso es tan importante alimentar los deseos del Espíritu. Amén. Finalizo con algo. ¿Cuál es el reto de Dios entonces para nosotros? Le quiero hablar de 3 retos. El primero, hágase usted responsable de lo que siembra. Primer reto de Dios. Hágase usted responsable. No espere que otras personas le den semillas o que otras personas rieguen sobre usted. Hágase usted responsable. No le delegue eso a otra persona. Ahora, claro, hay personas que Dios coloca, un consejero, un pastor, que contribuyen, pero la labor primaria está en cabeza de cada uno. Amén. No le delegue eso. Hágase responsable de su propia vida espiritual. Segundo, persevere en eso. Persevere. Mire lo que dice allí mismo en Gálatas 6, versículo 9, siguiendo hablando del tema de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, verso 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos, ¿qué dice ahí? Dígalo como si usted quisiera cosechar eso. Dígalo fuerte. ¿Cosecharemos qué? Numerosas bendiciones, sino qué, si no nos damos por vencidos. Amén. Entonces, ¿qué se requiere? ¿O cuál es el reto de Dios? Número 2, perseverancia. Perseverancia. Siempre haciendo el bien. Siempre haciendo el bien. A veces, yo me acuerdo que uno a veces puede ir por la carretera y ese tipo de carreteras que parecen una culebra, todo el tiempo curva y uy, qué pereza, todo el tiempo, hasta ni sé cuándo llegará a la recta para descansar de todas estas curvas. La vida espiritual tiene momentos de agitación, la vida espiritual tiene momentos de desierto, la vida espiritual tiene momentos de incógnitas donde no sabemos qué hay más allá. Pero es ahí donde Dios nos dice, no desistas de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos muchas bendiciones. Pero ¿cuál es la condición? Si no nos damos por vencidos. Claro, mis hermanos, en un mundo donde pareciera que pagara y valiera la pena hacer lo que se quiere hacer sin tener en cuenta a Dios, a veces es muy sencillo decir, ¿de qué me vale a mí ser cristiano? ¿De qué me vale a mí guardarme? Si yo veo que esta gente vive bien, tiene todo lo que quiere y no le pasa nada. Ojo, ojo, porque estamos hablando de solamente un plano terrenal. Pero en el espiritual, la ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable. Inquebrantable. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, vale la pena. Persevera. Si a ti te llaman mojigato, santurrón, pandereto, aleluyón, y tus amigos se alejan de ti porque tú quieres seguir a Dios, ¿qué importa? ¿Qué importa? Porque la palabra dice que perseveremos en hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. A su debido tiempo lo haremos. ¿Usted qué cree? ¿Qué cara hicieron los del arca de Noé? ¿Usted cuál cree que era la cara cuando lo veían ahí? Noé, ¿estás loco? ¿Qué estás construyendo? Y cuando la mano de Dios, ¡pah!, cerró la puerta y empezó a caer la lluvia. Ahora sí, ¿quién es el loco? Ahora sí. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos innumerables bendiciones. No destruyas la base de una gran bendición por un minuto de placer. No destruyas lo que estás construyendo con tanto esfuerzo agradando a Dios por un minuto de locura. Por favor, persevera, persevera. No importa que otros digan, qué pereza esa vida espiritual. Y ahí también está Satanás diciéndole, tan bobito. ¿Y usted qué cree que Dios de verdad le va a responder? ¿Usted cree que vale la pena todo lo que está haciendo?
Hombre, hágale, no sea bobo. Ahí está la serpiente venenosa. Y no la escuche. No la escuche. Mire el resultado de Adán y Eva por escuchar la serpiente. Persevere, vale la pena, no se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien. No se canse, pégale un codazo al lado y dígale, oiga, no se canse de hacer el bien. Haga el bien. Perseverar en sembrar, ¿sabes? Hay que perseverar en sembrar lo bueno ante los ojos de Dios. Persevera en sembrar, persevera. Ve al granero del Espíritu y persevera en sembrar. Puede que se demore en que tú veas ahí las ramitas y el fruto, pero persevera en sembrar. Señor, tú me dijiste que si yo tomaba estas semillas en mi vida y las sembraba, yo vería el resultado. Persevera en sembrar. Persevera en sembrar, porque a su tiempo cosecharás. 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 Perseverar en confiar en que al debido tiempo de Dios vamos a cosechar las innumerables bendiciones que Él nos está prometiendo en el versículo 9. Porque ahí dice que son bastantes bendiciones, que son numerosas bendiciones. Pero esto se va a dar, ¿sí qué? Si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien. Dios galardona a los que hacen el bien. No te canses, no te canses. Y tercer y último, con este termino. Si hablamos de la ley de la siembra y la cosecha en términos de nuestra vida espiritual, primero, seamos responsables. Segundo, perseveremos. Pero tercero, invierte en tu vida espiritual. Invierte en tu vida espiritual. Invierte. Uno invierte en ropa, uno invierte en mercado, uno invierte en música, uno invierte en muchas cosas. Pero es importantísimo invertir en la vida espiritual. Mire lo que dijo el Señor en Mateo 13, 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Hermanos, tan pronto conocemos la gran perla que es Cristo, no nos miramos en invertir en aquellas cosas que redundan en nuestro bien espiritual. Amén. Una buena Biblia. ¿Qué Biblia usa? Cómprese una buena Biblia. O afíliese a una buena aplicación donde hayan estudios bíblicos. Está el seminario teológico también, que ya empezamos clase. Hay infinidad de recursos, literatura. Invierta en su vida espiritual, invierta en su vida espiritual. No espere que usted coseche sabiduría y luz de Dios si no estamos invirtiéndole a eso tampoco. Así que hay que invertirle, porque cuando encontramos ese gran tesoro, también es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con ese tesoro? Invertirle al estudio, invertirle a la oración, por ejemplo, a indagar, a inquirir en la presencia de Dios. Hay que invertir tiempo. Así que, mis hermanos, este ha sido el mensaje de hoy para nosotros. ¿Qué estoy sembrando en mi campo? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estamos sembrando en el campo de nuestro corazón, amada iglesia? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has dado en el día de hoy. Y hoy la gran pregunta que tú nos haces hoy es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Señor, gracias porque hoy entendemos que tú como juez eres un juez ineludible y que de ti nadie se puede burlar, nadie. Por eso, Señor, hoy entendemos la importancia que tú nos delegas de saber manejar la ley de la siembra y la cosecha.
Dios, hemos visto varios ejemplos, pero hoy puntualmente tú nos estás hablando de nuestra vida espiritual. Mi corazón, el corazón de todos mis hermanos, es un bello campo que tú has arado a través de la oración, de la predicación, pero hoy es el día en que tú nos delegas la responsabilidad de qué vamos a sembrar en ese campo. ¿O qué estamos sembrando? Tal vez este sea un tiempo no de sembrar, sino de arrancar. Tal vez este sea un tiempo en el que hay cosas de maleza sembradas allí y tú nos estás diciendo, no solo hay que podar, hay que arrancar de raíz esa maleza. Tal vez necesites una dosis de arrepentimiento, de creerle a Dios y que toda maleza hoy sea arrancada de nuestros corazones, Señor. Hoy quiero rogarte, si es necesario, antes de sembrar, que quitemos toda maleza que está impidiendo que podamos sembrar cosas para la vida eterna. Pero Señor, gracias porque hoy entendemos que siempre se cosecha lo que se siembra, Señor. Y hoy, Dios, queremos escuchar tu llamado personal e intransferible a que podamos sembrar en nuestra vida los deseos de tu Espíritu. Los deseos de tu Espíritu, Señor. Pon esos deseos y ayúdanos, Señor, a comprometernos, a sembrar en nuestra vida. Dios del cielo, líbranos de proveer para los deseos de esa naturaleza caída. Ya no somos chulos. Ya no somos chulos espirituales. Ya no vamos a seguirnos alimentando de la carroña del mundo. Tú nos has convertido en nuevas criaturas. Y Señor, queremos el pan de vida, el pan de tu palabra. Queremos las cosas que provienen de tu Espíritu, Señor. Queremos sembrar en ese terreno para cosechar vida eterna, Señor. Queremos sembrar para fortaleza en el Espíritu. Queremos sembrar para que podamos triunfar, Señor, en la vida espiritual. Pero queremos ser conscientes de que con una siembra escasa en nuestra vida espiritual, así será el resultado diario. Veremos la tentación, cómo nos absorbe, pero hoy venimos a ti, Señor, pidiéndote un cambio para nuestra vida. Y hoy recordamos los 3 retos que nos dejas a través de este mensaje. Cada uno se hará responsable, cada uno no delegará esta responsabilidad a nadie más. Número 2, perseveraremos en hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos cansamos de hacerlo. Gracias, Señor. Danos un corazón atlético, espiritual, que no se canse de sembrar, que no se canse de hacer el bien. Aún a pesar de que a veces hay personas que quieren dañar el corazón a uno, Señor, con su maldad. Ayúdanos nunca a pagar mal por bien, sino pagar bien a aquellos que desean aún nuestro mal, Señor. Padre, y finalmente, danos la bendición para poder invertir en nuestra vida espiritual, porque haberte encontrado es lo mejor que nos ha pasado. Tú eres nuestro gran tesoro y hoy, Señor, añoramos hacer inversión en nuestra vida espiritual, adquiriendo un buen material bíblico, estudiando más a profundidad, lo que requiera, Señor, porque una vez encontramos ese tesoro hay que cuidarlo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Para terminar, quiero preguntar si alguien ha cumplido años en esta semana para orar, para felicitarlo. ¿Quién? ¿Karen? Necesitamos a Karen. Ya, llamémosla. Y creo que su hijo también está cumpliendo años. El mayor de los dos. ¿Alguien más cumplió años en estos días? Bueno, ok. Esperemos que vengan porque vamos a cantarle su cumpleaños. Sí, voy a necesitar que usted me ayude a cantar porque... ¿En mayo? Persevera hasta mayo.
Bueno, hoy están de cumpleaños nuestros queridos hermanos, Karen y su bello hijo. Así que vamos a cantarle cumpleaños. Hazte por aquí, por favor, hazte por acá. Así que vamos a cantar el cumpleaños. 1, 2, 3. Feliz deseamos a ti. Cumpleaños, hermanos. Cumpleaños feliz. Dios les dé la salud. Bendiciones también. Ahora y siempre. Amén. Amén. Vamos a orar por ellos. Por favor, extienda sus manos hacia ellos. Señor, nos gozamos de que nuestros queridos hermanos estén cumpliendo años en este día. Señor, conforme a tu palabra, dales el deseo de sus corazones, conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Padre mío, bendíceles, recompénsales, ábreles los tesoros del cielo, Señor, y bendícelos enormemente, y que también ellos puedan, como lo hablamos hoy, crecer en su vida espiritual de manera extraordinaria, Señor. Bendice su casa, su hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz cumpleaños, mis amados. Feliz cumpleaños. Muy bien. Y para finalizar, aquellas personas que voluntariamente deseen apoyar este ministerio, está aquí el alfolí, el buzón para quien desee, lo puede depositar su ofrenda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque también estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Permite que podamos sembrar también para apoyar la obra del reino de Dios. Y Señor, que mis hermanos sean bendecidos con sobreabundante cosecha, Señor. Gracias por las finanzas de cada familia, de la iglesia, Señor. Y quiero nuevamente tomar este tiempo para orar por doña Ángela, Señor, que sigue en el hospital. Y hoy, Señor, como hermanos en la fe, queremos rogarte por un milagro en su salud. Te rogamos que la sanes. Te rogamos, Señor, que toda situación de muerte, de calamidad, Padre, tú la derrotes y le des vida, Señor. Oramos por un milagro hoy, Señor. Hoy hablábamos, Señor, de la siembra de muerte y de resurrección. Y hoy pedimos, Señor, añádele a la vida de nuestra hermana muchos años más de vida, Señor. Te lo suplicamos, Señor, que ella hoy escuche tu voz como Lázaro escuchó tu voz, Señor, en ese lecho. Y hoy, Señor, le pedimos que ella sea levantada de ese lecho de enfermedad. En el nombre de Jesús, proclamamos vida, sanidad, bendición sobre Ángela, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Les deseo una excelente semana. Y acuérdese, hay que saber lo que sembramos en nuestra alma. Bendiciones a todos y una buena semana. Bendiciones a los que están en casa.